Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Tu Asqueroso Dinero, podcast en el que tocamos todo lo que tenga que ver con la pasta, ya sea invertirla, ahorrarla, consumir, todo lo que tiene que ver con el dinero. Vámonos ya sin dilación al episodio de hoy en el que hablamos sobre nuestra querida regla del 4%. Y para empezar a hablar de esto quería antes comentar la filosofía que tiene un amigo mío que puede ser graciosa, pero no está mal aplicarla de vez en cuando. Y esta filosofía se llama la filosofía de el mejor. El mejor, lo mejor, la mejor, todo es lo mejor. Todo lo que pasa es lo mejor. Lo mejor es lo que está pasando ahora, en lo actual, lo que está ocurriendo ahora mismo. Por ejemplo, le preguntas, ¿qué tal te va en ese trabajo? Te va a contestar que es el mejor trabajo. Y dices, ¿pero cómo que el mejor? ¿No era que el mejor era tu otro trabajo? Y te dice, sí, antes era el otro trabajo, pero ahora este es el mejor. Y así con todo, aunque no tenga ningún tipo de sentido. Si se come un menú del día hoy, es el mejor menú. Aunque el de ayer fuera objetivamente mejor, para él el de hoy es el mejor. Es gracioso, pero puede que te haga ver la vida un poco, valorando más lo presente y siendo un poco positivo y optimista. ¿Qué tal esa tibia rota? Pues la mejor. En fin, así como para él todo es lo mejor, lo mismo ocurre con la estrategia de inversión de cada uno. Porque le preguntas a quien le preguntes, te dirá que es la mejor. ¿Qué opinas de esa regla del 4%? Pues la mejor. Por lo tanto, vamos a hablar hoy de esta querida regla. Regla que, como todas las estrategias, no escapa de ciertas controversias, ciertas críticas, ciertos apuñalamientos que se le hace a esta regla. Vamos a ver, antes de empezar a criticarla o a no criticarla, ver qué es realmente. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de la regla del 4%? Bueno, pues esta regla hace referencia al porcentaje de nuestros ahorros que tenemos invertidos que podemos retirar de manera segura para que esos ahorros no se acaben durante nuestra vida. En el papel esto es fantástico, pero en la realidad aparecen por ciertos problemillas, ciertas incertidumbres cuando aplicamos esto. ¿Por qué? Pues porque aún no se ha inventado una bola de cristal que funcione el 100% de las veces. No sabemos con seguridad qué va a pasar en el futuro en la economía global. No sabemos si un cartón de leche va a valer 40 euros en unos años, cuando nos jubilemos. Y ya vimos que si quieres saber cuánto dinero necesitas para jubilarte, debes fijarte más en cuál es tu tasa de ahorro que en una cantidad final. Pero bueno, es mucho más bonito perseguir un número. Entonces, la respuesta a esa pregunta varía enormemente, dependiendo de a quién le preguntes. Es decir, la respuesta a cuánto necesitas para retirarte, pues si le preguntas a una persona que no tiene ni idea de economía y de finanzas personales, pues seguramente te diga un número al azar, algo bastante desorbitado. Un número que puede ir de 5 millones a 100 millones de euros. Ya si le preguntas a alguien que tenga un poco de idea, un asesor flojo de estos que ponen en el banco comercial, pues quizá te diga ya un número un poco más real, pero que te dirá que a lo mejor depende de los ingresos que tenías antes, ya que seguramente asuma que gastabas todo lo que ganabas, y a lo mejor te viene con un número de entre 2 y 10 millones de euros, o algo así, cosa que tampoco es real. Y después está el caso de si le preguntas a alguien que conozca bien este tema, que conozca el término de la independencia financiera y que ya haya hecho los cálculos, y entonces te dará un número más realista que, si toma como referencia esta regla del 4%, será tus gastos anuales multiplicados por 25. Es decir, coges tus gastos anuales, los multiplicas por 25 y tienes la cantidad de dinero que necesitas para poder retirarte, retirando ese 4% y que tus ahorros no decrezcan. Entonces, ¿de dónde viene este número mágico? ¿De dónde sale el 4%? Bueno, pues el 4% coge una rentabilidad media anual de un 7% antes de la inflación, una tasa de rentabilidad que no es nada irreal, ya que está por debajo de la rentabilidad de mercado, es una tasa bastante conservadora, y después le resta un 3%, suponiendo que la inflación anual sea un 3%.
tasa también que es conservadora, ya que el objetivo de los bancos centrales es mantener un 2% de inflación. Por lo tanto, 7% de revalorización menos el 3% de inflación, pues tenemos ahí el 4% que podemos ir retirando y podemos ir haciendo uso de ese dinero y gastarlo para siempre. Así que ahí estaría ya la cuenta del 4%. Evidentemente es una versión idealizada y pues bastante simplista. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es simplista? Porque luego la realidad es bastante distinta. No sabemos la inflación, no sabemos cómo va a comportarse el mercado en el futuro y no sabemos qué puede pasar. Para ver esto no hace falta irse muy lejos. Es decir, miramos al pasado y ha ocurrido de todo. Han pasado desde los años 20 la Gran Depresión, después las 2 guerras mundiales, después aquí en España pues tuvimos la Guerra Civil, después pues bueno, la Guerra Fría, cuando se abandonó después el patrón oro, inflación, las crisis ya de las .com, la crisis inmobiliaria, vamos que en los últimos 100 años ha pasado de todo. Y si hubieras aplicado esta regla y te hubieras retirado en una de esas épocas de gran crecimiento, te habría ido genial. Pero podrías pensar qué pasaría si te hubieras retirado justo antes de una de estas crisis. Y la realidad es que ya ha habido gente que ha hecho este tipo de cálculos para ver qué habría pasado. ¿Y qué dicen estos cálculos? Pues estos cálculos dicen que, contra todo pronóstico, se ha visto que esta regla del 4% resulta ser bastante conservadora, incluso en los peores momentos. Porque en la mayoría de los casos que se han analizado, se podría haber retirado incluso más de ese 4% y aún así los ahorros seguirían aumentando. Para hacer estos estudios se han pensado en un retiro de 30 años. Es decir, vas a estar quitando ese 4% durante 30 años. Y haciendo este cálculo así, ha resultado ser que el sistema funciona. Pero lo curioso de las matemáticas aquí es que el resultado es prácticamente igual si lo haces para 30 años, que si lo haces para 60 años, que si lo haces para 1000 años. Los resultados son constantes y se mantienen en ese 4% que sigue siendo válido para cualquier lapso temporal de jubilación. ¿Qué quiere decir esto? Que si llegas a la cantidad requerida con 40 años, podrías aplicarla igualmente y hasta que te mueras, pues no se te va a acabar el dinero. Así que de momento esta regla del 4% pues parece fantástica. ¿Qué problema hay aquí? Pues hay que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Que los estudios están hechos en lo que pasó en el pasado. ¿Y qué pasó en el pasado? Pues que el crecimiento, pese a todas esas crisis, el crecimiento de la economía global durante el siglo XX fue bastante brutal. Y el XXI de momento pues va por el mismo camino o incluso mejor. Pero que vaya bien no quiere decir que acabe igual de bien. En el pasado ha habido cambios bastante drásticos en temas de producción. Por ejemplo, los combustibles fósiles estaban a precios muy baratos y estos combustibles pues fueron una gran palanca en el crecimiento de las empresas, de los valores bursátiles y de la renta variable en general. Ahora mismo esos combustibles no están a precios tan baratos y también podría darse el caso de que apareciera un poco probable, vamos a decir, caso de hiperinflación en el país en el que habitamos, y ahí ya no hay regla de 4% que valga. No hay más que mirar a países en los que sí ha pasado estos casos de hiperinflación, pues como puede ser Venezuela, que ya sabemos todos lo que pasa, o Argentina. Y esta es la parte mala. Por supuesto que puede pasar esto. Pero quizá no tenga sentido ponerse en esas situaciones tan extremas. Porque si llega la catástrofe más grande que se pueda imaginar, pues habrá que cogerla como venga, habrá que adaptarse como se pueda. Si alguien aprieta el botón rojo de las armas nucleares, pues ya está. Ya no hay regla del 4%, ni del 10%, ni del 100%, ni para nosotros, ni para nadie. Se acabó. Entonces, si buscamos las cosquillas, siempre habrá hipotéticos casos en los que el plan no salga bien. Pero como siempre, hay que jugar con las probabilidades y poner esas probabilidades de nuestro lado. Además, la regla del 4% asume que nunca ganarás un centavo más en tu vida. Es decir, que nunca vas a cobrar ningún tipo de subvención,
no vas a recibir ningún tipo de paga del Estado y además que en épocas de recesión, estas épocas que tememos, pues también es verdad que los ajustes de gasto se reducen. En las crisis se consume menos, se gasta menos. Y por supuesto, cuando llegas a la jubilación y ya no trabajas, también tus propios gastos son menores, ya que todos esos gastos asociados al trabajo pues desaparecen. O sea, como resumen, que la famosa regla del 4% es una de las opciones más conservadoras que existen para capitalizarnos en la jubilación. Siempre pensando que te retiras, que vas retirando ese 4% de tus ahorros invertidos y estos no decrecen. Es más, seguramente sigan aumentando. En menor medida, por supuesto, si no quitaron nada, pero que sigan aumentando. Por lo tanto, solo necesitas eso, tus gastos anuales, los multiplicas por 25 y ya está. Por ejemplo, si gastas 20.000 euros al año, entonces con esta regla necesitarás 500.000 euros. 500.000 euros para retirarte y manteniendo ese capital, como hemos dicho, no para acabar a cero, sino para acabar con ahorros cuando te jubiles. Esta regla aplica más quizá a gente que se capitaliza durante toda su vida, normalmente utilizando pues fondos indexados o ETFs. ¿Por qué? Porque estos instrumentos no pagan de manera recurrente y por lo tanto para utilizar ese dinero debes disponer de él, debes liquidarlo y debes retirar parte. Entonces, ¿cuánto retiras? Pues ahí es donde surge esta regla del 4% para retirar una cantidad de manera segura sin acabar con todo el tinglao, ¿no? Pero claro, hay otros métodos de inversión, hay otros tipos de enfoque, como pueden ser las inversiones que se centran en acciones que reparten dividendos, que estos sí que pagan, es decir, el dividendo te va dando un flujo constante de dinero y de manera recurrente, que psicológicamente pues puede ser de ayuda para aguantar cuando vengan esas crisis que vendrán. Entonces viene una crisis gorda, si tú mantienes el flujo de dinero entrando en tu vida durante esa crisis, pues quizá a nivel mental no sea tan duro como ver cómo baja tu valor liquidativo, vamos a decir, de la cartera de inversión. Son distintas aproximaciones, invertir en ETFs o en fondos indexados está bien, invertir centrándose en dividendos también está bien, depende básicamente de qué buscas tú y qué tipo de persona eres y cómo te adaptas mejor a las distintas estrategias de inversión. Y por supuesto, estas estrategias se pueden combinar en estrategias mixtas, un poco de una, un poco de otra. Y aquí podemos pensar que esos 500.000 euros que dijimos antes, así por poner un ejemplo, pues es muchísimo dinero. Pero evidentemente es muchísimo dinero para la mayoría de gente. Pero claro, estamos pensando de que ese ahorro viene de acumular a golpe de ahorrar y guardar en el colchón. Ahorrar puro y duro. Pero claro, si estás escuchando esto ya sabes que esa no es la manera más eficiente de actuar. ¿Por qué? Porque si pretendes alcanzar estas cantidades solo ahorrando, es algo muy, muy, muy complicado para la mayoría. Pero cuando metes en la ecuación el interés compuesto e intentas alcanzar esas cantidades ahorrando e invirtiendo, pues entonces ya es algo bastante alcanzable para la mayoría. Es lo que hablamos siempre, la magia del interés compuesto y de ponerle dinero a generar más dinero. Y esa es la palanca que nos permite, pues en este caso, tener una jubilación que no dependa de las migajas del Estado y en otros casos, pues tener la posibilidad de retirarnos de trabajar antes de lo que se supone que debe ser, que está escrito, que nos dice el Estado que debemos de hacer. Y como ya digo siempre, esa palanca, si quieres aprender a utilizarla, pues puedes pasar por www.javalince.com y ahí echas un vistazo para el tema de aprender a poner ese dinero a trabajar para ti y poder llegar a la jubilación de manera holgada. Nos vemos en el siguiente episodio.